Bueno, entzuten da uste dut. Bazkide, adizkideak eta, gaurko ekitaldi honetara etorri zareten guztioi, gure agurra eta ongi etorri beroena guztientzat. Gaude, Euskal Herriaren adizkideen elkartean. Elkarte hau da kultura mailan dekanoa gure herrian, 1774 urtetik ari gara, halako solaldiak antolatzen, eta ideia horrekin, suspertzeko gizartean dauden arazoak edo etorkizunak eskatzen dituen erronkei aurre egiteko, proposatzen dituguz gai ezberdinak, orokorrean. Me complace mucho darles la bienvenida y agradecer la asistencia, siempre difícil, decíamos, comentando en cuanto al público que suele asistir a este tipo de actos, siempre difícil, pues porque hay muchos eventos por un lado y por otro lado porque la climatología tampoco ayuda mucho, pero los que estamos aquí vamos a aprovechar esta tertulia, mesa redonda que hemos organizado. Vamos a celebrar, como saben y han visto en los programas de invitación, la segunda mesa redonda del segundo ciclo sobre inteligencia artificial, presente y futuro de la inteligencia artificial, que organiza la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País en su comisión de Vizcaya, que es a la que pertenecemos nosotros los miembros de la Junta. Decía en euskera que la entidad cultural, la RESVAB, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, es la entidad decana en el mundo de la cultura del País Vasco. Desde 1764 venimos organizando, en su origen en el Palacio de Insausti, actividades de este tipo en aquellas cuestiones, en aquellos temas que son objeto a lo que nos obliga, comentamos, no es por obligación, sino que es por devoción, pero que sí que nos ponen los deberes nuestros estatutos, que son los originarios, y que, por ejemplo, pues el artículo 1 ya nos dice que el objeto de nuestra sociedad es cultivar la inclinación y el gusto de la nación vascongada hacia las ciencias, bellas letras y artes, y a tal fin nos obliga a promover toda actividad de estudio e investigación que contribuya al progreso económico, social y cultural del País Vasco, continuando las tradiciones de lengua, usos y costumbres, derecho, historia. Bueno. Llevamos, también decía en euskera, desde 1764, son 260 años. Celebramos la efeméride posterior a este ciclo de jornadas de inteligencia artificial, en esta misma sala, no recuerdo la fecha, LIBE, a la que les invitaremos también, por si quieren participar en esa conmemoración, en donde homenajearemos también a las Juntas Generales de Vizcaya. Teniendo en cuenta los estatutos, nosotros vamos realizando actividades y le comentaba a Pachi al principio, pero hemos tenido algo desatendida la parte de arte, cuando los estatutos nos obligan a que promocionemos actividades en este campo de las bellas artes en cada una de sus bifurcaciones. Y por eso, en la Junta Rectora que organizó el ciclo, pensamos que sería buena idea, organizar esta mesa, cuyo contenido, como todos ustedes saben, es la inteligencia artificial y el arte fusionando nuevos horizontes creativos. Creo que el título de esta mesa o de esta tertulia, Fusionando nuevos horizontes creativos, es bastante ilustrativo, ¿no?, de las reflexiones que nos surgen de esta combinación, ¿no? ¿Será la IA una herramienta que permita el desarrollo de nuevos o diferentes procesos creativos? ¿Será la IA capaz de anular o suplantar la creatividad humana? Y preguntas, o sea, muchas dudas, muchas amenazas por parte de los creadores, sobre todo tal y como se siente en mucha parte de nuestros artistas, pero también muchas oportunidades en torno a la inteligencia artificial y el arte. Y entonces, para tratar estas cuestiones, hoy contamos aquí con la presencia, es un placer contar con la presencia de nuestros tres ponentes, a quien en primer lugar tenemos que agradecer muy sinceramente su ánimo y su predisposición a la participación y que nos acompañen esta tarde en esto que va a ser una tertulia en principio. Ellos van a exponer, pero luego va a haber opción de que haya preguntas y que en bloque, aunque ahora presentaré individualmente en cada
ponencia o en cada participación a cada uno de ellos son, pues, por orden de participación, Patxi Araujo, María Petecacu y Jaime de los Ríos. Lo dicho, mila esker hemen egoteagaitik. El formato de la jornada va a ser una intervención por cada uno de ellos de unos 20, 25, 30 minutos. Hemos estado pensando un poquito en función de, pues bueno, para dejar tiempo, porque el límite que tenemos son las 2 horas, que es bastante, pero a veces se suele quedar corto en función un poco de las dinámicas que se vayan creando, y por tanto, después de las intervenciones, al final, abrimos un turno de preguntas para consideraciones, debate, etcétera. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a Patxi Araujo, que es el que va a tomar la palabra en primer lugar. Patxi Araujo es artista. Lo voy a hacer rápido y resumiendo mucho el currículum, que se puede consultar en la web de la Universidad del País Vasco y en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, para poner en contexto a la persona en estos momentos, es, como decía, artista, docente e investigador, profesor titular del Departamento de Escultura y Arte y Tecnología de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas y trabajado en el campo de la animación experimental. Actualmente su línea de trabajo se centra en entornos New Media y en proyectos de implementación tecnológica en las artes, principalmente en el área de interacción y en los nuevos soportes. Participa en el grupo de investigación Ikersoinu de la UPV y del proyecto Cuerpos Conectados, Arte y Cartografías Identitarias de la Sociedad Transmedia. Ha publicado en artículos en muchas revistas especializadas, Leonardo, en Credits, en Ausart. Ha impartido conferencias y ponencias en foros internacionales como SIGGRAPH, ISEA, Tecarte, y su obra ha sido exhibida en otros centros, entre otros en el Centro de Artes Digitales de Los Ángeles, por citar algunas, en el Festival Internacional de la Imagen de Colombia, en Madatac, en Madrid, en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, en Tabacalera, en Sonora. Bueno, no sigo, como digo, porque en su currículum y más detalles exhaustivos de ese amplio currículum pues están adelante. Y por lo que me ha adelantado, pues bueno, su intervención se podría llamar La máquina que nos habilita, y se va a centrar, decía, si esto es posible, en generar un pequeño contexto crítico para entender lo humano, el arte y ese objeto tecnológico avanzado al que llamamos IA. Pues con esta presentación, vale, muchas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, para hablar acerca de este tema, ¿está encendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está encendido pero no se oye? Vale, ahora sí, sí, ahora sí. Como decía, parece ser que me toca abrir el melón de este tema en esta charla, cosa que me parece, lo he estado pensando mucho antes de venir por dónde empezar y realmente todavía no lo sé. A estas alturas no lo tengo completamente decidido, porque bueno, en esta generación de contexto, a partir del cual nos podemos más o menos situar en el tema, según lo definamos, pues nos vamos a encontrar con unos recorridos u otros. Sí que en todo caso, antes de empezar, y esto sí lo tengo claro, lo que quiero invocar en este momento es el hecho de que hace 100 años justos, en octubre de 1924, André Breton hizo el primer manifiesto surrealista. Lo invoco porque creo que es muy importante. En ese momento, el surrealismo dio especial relevancia a todo aquello que viniera del margen de la razón. Reivindicaron los sueños, reivindicaron el caos, reivindicaron el ruido y el azar, porque consideraron que el lenguaje era una trampa para la creatividad y para el arte. Hace 100 años de esto,
y hablando de efemérides, creo que es importante invocarlo aquí, no por el hecho de que los sueños sean algo a reivindicar, que siempre lo es, sino porque ellos reivindicaban la responsabilidad en la construcción de los sueños. Es decir, reivindicaban esa responsabilidad que todos tenemos a la hora de postular nuestra libertad, postular el arte, postular lo humano frente a otro tipo de cuestiones que intentan atraparnos, a veces con más éxito que otras, y reducirnos de alguna manera a algo que podríamos llamar máquinas, objetos, en cualquier caso, elementos que no sueñan. Entonces, esta es mi invocación, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que poco a poco esos sueños están o vienen siendo colonizados por visiones que de alguna manera reducen esa riqueza del mundo onírico o del mundo en general vibrante, abierto, continuo. Para muestra un botón, este cartel que estáis viendo, que estoy convencido que está hecho con su mejor voluntad, es muestra de aquello que estoy comentando, ¿vale? La imagen de la IA, de la inteligencia artificial, sobre un fondo azul, con un circuito brillante, con un glow, con unas manos que sujetan un diálogo entre un cerebro humano y un cerebro maquinal, es una imagen que poco a poco nos vamos acostumbrando a verla y a entender la IA como bajo la metáfora de esta imagen. No quiero decir que haya ningún problema, Lorenzo, pero sí que me sirve para un poco hablar acerca de esto, de qué se ha convertido aquellos sueños de los que surrealistas hablaban. Quiero mostraros también, para iniciar mi charla, un pequeño vídeo que también creo que manifiesta de una manera clara esto de lo que hablamos. ¿No tengo sonido? Sí, gracias. Sometimes when I'm down and all alone, all I ever need is you. Winners come and they go, and we watch the melting snow. The most powerful iPad ever is also the thinnest. All I ever need is you. Ok, eso que acabamos de ver es el último anuncio de la casa Apple, promocionando su último dispositivo, el más potente y ultraligero y delgado y maravilloso del mundo. La crítica que conlleva esto no es que ellos, me refiero a las grandes plataformas tecnológicas aliadas con el mundo del capital de una manera asombrosa para construir este tipo de grandes objetos o grandes tecnologías, no es el hecho de que de una manera ufana lo propongan, como diciendo, mirad qué guay, qué hemos conseguido, qué progreso, qué maravilla, sino el hecho de que están provocando una reducción inmensa de la posibilidad de crear, cuando en realidad lo que están proponiendo, o sea, lo que anuncian es justamente lo contrario, ¿vale? Eliminando, digamos, todas las demás interfaces, eliminando hasta la plenitud extrema toda comunicación con el mundo externo, con su materialidad, sus materialidades, para convertirlas todas ellas en un crisol que va a parar a una única interfaz, a un único objeto, a una única materialidad, es algo que en sí mismo es muy grave. Luego hablaremos con Jaime también acerca de esa nueva materialidad y de esa nueva manera de elaborar dentro de la máquina,
pero yo creo que esto es un poco síntoma de algo muy grave, ¿vale? El hecho de que si alguien en la audiencia ha tocado la trompeta o el piano o ha hecho sus manualidades o sus obras con arcilla o ha pintado algún cuadro, sabrá a qué me refiero. Sabrá que cuando estamos en contacto con cierto tipo de objetos, en cierta manera, esos objetos hablan, nos comunicamos con ellos y a través de ese contacto se construye un cierto tipo de discurso artístico. Insisto en que esta nueva materialidad, ¿vale?, de esta única interfaz, al otro lado de una pantalla, no es óbice para que aparezcan otro tipo de materialidades y otro tipo de objetos. No estoy diciendo que qué pena que lleven vinilos, qué mal suena el MP3. No, estoy diciendo que existe una materialidad diferente que en principio va a reducir de manera drástica nuestros canales de comunicación y de creación con lo real. Dicho lo cual, aquí es donde ya no sé exactamente por dónde tirar. En este tipo de reducción, ¿vale?, del mundo a una única interfaz, a un único planteamiento posible, estoy hablando de interfaz como objeto físico con el cual relacionarnos, estoy hablando de interfaz como objeto conceptual con el cual construir. En ese extremo lo que se está planteando es una especie de, digamos, por acudir al mito, a Narciso, ¿vale?, al humano que se mira en su espejo y se regodea en su imagen, pretendiendo que el arte tendría algo que ver con esa representación, ese símil, esa simulación del humano al otro lado de la pantalla. Cuando en realidad el arte tiene que ver con el mito más parecido al del Minotauro en el laberinto, más parecido al hecho de que en algún momento fuimos expulsados de algún lugar al que llamamos paraíso y erramos desde entonces en un laberinto que cada vez crece y crece y crece más. ¿Qué ocurre con el arte? Y esto me interesa muchísimo localizar específicamente a qué tipo de concepto de arte me refiero. No me estoy refiriendo a un arte, digamos, divertimento, a un arte espectáculo, a un arte simulador, a un arte conciliador, sino que me estoy refiriendo a un arte que busca entresijos, ¿vale?, que habita entre ciertos fantasmas que duermen inquietos en los límites de la razón, de nuestra razón. Y, por supuesto, con este tipo de máquinas, ese límite se desplaza, se transfigura, no es que desaparezca, sino que se mueve, y es labor de los artistas buscar ese límite para trabajar con esa razón, con esos fantasmas. Si no existen esos fantasmas, si no existe esa razón poética o ese drama, entiendo que esa manifestación a la cual llamamos artística, a la cual llamamos manifestación humana de una expresión artística o poética, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque de alguna manera la máquina nos ha arrebatado ese nicho, esa capacidad. El arte ya no es una cuestión, desde que han aparecido los modelos de simulación de imágenes, los modelos de Stable Diffusion, el arte ya no es una cuestión de construcción de cierto tipo de estilo, cierto tipo de manierismo, porque ese nicho ha sido ocupado por máquinas que lo hacen mucho mejor que nosotros. ¿Sería posible definir de alguna manera lo humano como aquello que las máquinas todavía no son capaces de hacer? Y si es así, ¿hasta dónde podríamos llegar, ¿no? ¿Hasta qué límite podríamos llegar? Cualquier aspecto de la labor humana arrebatado por las máquinas deja de ser patrimonio humano para convertirse en progreso tecnológico. Lo humano no es que no sea tampoco las máquinas que producimos, que también lo son producto de la humanidad, sino que lo humano tendemos a identificarlo de alguna manera con cierto tipo de cuestión que tiene relación con lo insondable del alma y no tanto con lo hackeable del cuerpo.
si nos vamos a convertir en cuerpos hackeables y dejamos de ser almas insondables, si cualquier expresión humana puede ser arrebatada, cualquier expresión humana del alma va a ser arrebatada por las máquinas, debemos de estar atentos y buscar en dónde, insisto, se esconden inquietos los fantasmas, porque esos fantasmas no van a desaparecer. En este tipo de conflicto, en esta colisión entre la parte humana que ligamos o que relacionamos con aquello que vibra, aquello que el lenguaje es incapaz de sujetar, y esa otra parte del humano que refiere al homo faber, a su capacidad para construir objetos, y también a esos objetos en donde el alma de lo humano tiende a refugiarse, porque ahí es capaz de pervivir en el lenguaje, en la tecnología. El alma dentro del cuerpo se muere, el cuerpo se muere, el alma tiene prisa, tiene que expresar, tiene que hacer. El cuerpo que la soporta tiene sus límites. Entonces, lo humano tiende a refugiarse en el objeto tecnológico. Llamo objeto tecnológico al lenguaje, llamo objeto tecnológico a toda aquella máquina que es capaz de soportar en su consistencia, en su materialidad, esa parte del humano que no quiere morir. Lo llamamos cultura, lo llamamos filosofía, lo llamamos arte. Eso pervive en lo tecnológico, no en el cuerpo. Ahí hay un conflicto, insisto, sin solución. Hay una colisión. No es o tú o yo. La máquina itera. Yo puedo en un momento dado estar o, más bien, sí, se me había olvidado. Yo muero. La máquina itera. La máquina repite. La máquina no muere. Yo sí. Refugio mi alma en la máquina. Lo que llamamos inteligencia artificial, a día de hoy, digamos que sería el epítome, sería la expresión, la punta del iceberg de ese autómata, de esa máquina que alberga nuestra cultura, que nos va a convertir en inmortales. Pero no es gratis, no es gratuito esto. Es decir, pagamos un tributo muy grande por pervivir en la máquina. Porque la máquina nos ha arrebatado esos sueños y está proponiendo los suyos propios. Si entráramos un poquito más a fondo en la naturaleza de las IAs, de su capacidad generativa, veríamos que están construidas sobre modelos que han sido extraídos de un mundo, insisto, rico, vibrante, y han construido un modelo acabado, limitado, reduccionista de esa vida, de ese mundo. Y nos lo presentan como mundo, nos lo presentan como el mundo. A partir de ese modelo construido, reducido, extraído, sesgado, aparecen entonces la posibilidad de los prompts, aparece la posibilidad de que tú como humano puedas proponer y soñar y ensoñar aquello que la máquina te propone. Pero no nos debemos engañar, el modelo está construido previamente, el modelo no es nuestro, su ruido gaussiano a partir del cual surgen sus imágenes no es nuestro ruido, no es nuestro caos, es un ruido alojado dentro de un alma de silicio, está separada del mundo al que dice aludir y, sin embargo, en algún momento de ufana humanidad pensamos que ese ruido es el nuestro y que a partir de ese ruido, cuando hacemos un prompt, estamos creando. La pregunta no es tanto si las máquinas, si las IAs van a ser capaces de crear o no, es más bien dónde situamos ese punto de creación en torno a esos polos entre lo tecnológico humano y, digamos, lo poético humano. ¿Dónde nos resituamos? ¿Dónde nos resitúa? ¿De qué manera nos interpela la máquina para que de nuevo nosotros podamos sentir que de alguna manera estamos en contacto con aquellos fantasmas del principio? Insisto, si no hay fantasmas, si no hay drama en esa situación,
no hay posibilidad de expresión artística. Estamos hablando simplemente, entonces, hablaríamos de estilo, de manierismo humano o computacional, da lo mismo, para llegar a lugares que de alguna manera ya conocemos. No sé cómo voy de tiempo. 15 minutos ya. Son glitches. Vale, sin embargo, sí que me gustaría mostraros alguna imagen relativa a todo esto, porque, claro, es muy difícil entrar en contexto, saber exactamente de qué estamos hablando, ¿vale? Cuando yo trato de definir una situación humana, ¿vale?, o un contexto humano, frente o de la mano a o con la tecnología, y enfocándolo bajo el prisma del arte, esto requiere hacer un esfuerzo de imaginación por parte del público para saber realmente a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Si yo me metiera ahora en harinas a nivel técnico, en cuestiones relativas a la IA, a su fundamento técnico, a por qué las imágenes que genera son como son, o qué puede hacer un artista en función de esa naturaleza nueva para políticamente, poéticamente ser activo y generar discurso artístico, me metería en otra media hora de cuestiones que necesitarían un previo. Yo lo que espero muy mucho es que mis compañeros de mesa seguramente serán capaces de mostrar mínimamente algo de ese abanico, algo de esa tesitura crítica o creativa en torno a las nuevas herramientas, ¿vale? Yo por mi parte tengo algo por ahí también, ¿vale? Me gustaría mostraros solo una cosa, solo una cosita, ¿eh? Sí, una cosita. Sí. Dentro de los muchos artistas que están trabajando con este tipo de cuestiones, hay una cosa que voy a intentar explicar muy brevemente, ¿vale? Las imágenes que surgen de los sistemas generativos de IAS son imágenes que no responden, su genealogía no responde a un mundo real, a un mundo visual. Su genealogía responde a un conjunto de datos. Son imágenes que parten a partir de patrones de datos, ¿vale? No parten a partir de imágenes reales. Son imágenes, digamos, por utilizar la metáfora de Blade Runner, son imágenes pellejudas, sin ombligo, ¿vale? Han nacido de otro lugar. Sería posible míticamente acudir a su aura de que no, en algún momento alguien hizo este banco de datos con estas imágenes que capturó o que robó o que extrajo o que pidió permiso, pero no. Esas imágenes, cuando ingresan en una base de datos, en un dataset, desaparecen como imágenes y se convierten en patrones. A partir de esos patrones se construye realidad, se construye simulación, se construye ficción, se construye simulacro. Y es tal su nivel de perfección que es capaz de suplantar a lo real. En esa hiperrealidad en la cual vivimos ahora, sería posible entonces recrear pasados que nunca existieron, reivindicar pasados que fueron minimizados, recrear fantasías que jamás poblaron la Tierra y en ese hilo empezar a construir discurso, ¿vale? Os voy a mostrar una pequeña muestra. Esta es muy curiosa porque es muy ruidosa, es muy curiosa, reivindica de alguna manera cierto tipo de disensión, ¿vale? Vamos a verla y la comentamos. Esto que vamos a ver es una especie de... perdonadme la interrupción, es una especie de nodo, ¿vale? De nodo inventado, que narra, pues las vicisitudes de una aldea perdida allá en la montaña, en algún lugar del espacio virtual, ¿vale? No esconde su ficción, no esconde su virtualidad, pero recrea el código de esto es lo que ocurría en aquella aldea en aquellos años.
Krásné je naše pohraničí, ale bude ještě krásnější, až tu ani hektar půdy nezůstane ležet ladem. Až zmizí poslední bílé plochy z katastrálních map pohraničních okresů. Na výzvu strany a vlády odpověděla naše mládež činem. Za rok, za dva budou tato místa ještě krásnější, zúrodněna prací mladých průkopníků. Desítky hektarů půdy v Branišově na Toužimsku se probouzejí pod rádly těžkých pluhů k novému životu. Ještě před týdnem, ještě včera tu byly úhory, kyselé louky, mokřiny. A dnes spadlo první zrno do nových polí. Krajem, kde mladí zahájili svou velikou mírovou bitvu, projíždějí cyklisté závodu míru. Vyřiďte všude, kam přijedete, že my na západní hranici mírového světa pro šťastný život zítřka rozoráváme včerejší úhory. Ok. Este nodo que acabamos de ver es obra de Peter Balek, que es un tipo ruidista, es un tipo muy punky, ¿vale? Este que acabo de poner es el más suavecito de sus vídeos, ¿vale? Tiene cosas muy uncanny, ¿vale? ¿Sabéis el concepto de uncanny valley? Es ese valle inquietante, es cuando una representación mayormente digital se aproxima tanto a lo humano, que da grima, ¿vale? Existe un bajón de empatía en la conexión que nos une con una representación humana hecha por máquinas, que va increciendo desde muy poquito humano, un patito, una cosita muy cute, muy guay, es adorable el robotito, hasta llegar a un momento en el cual se parece tanto a lo que somos, pero no lo es, que nuestra empatía baja inmediatamente. A ese feeling, a ese sentimiento se llama uncanny valley, valle inquietante, y este tipo de obras están llenas de este tipo de ruidos, de glitches que nos recuerdan que aquello que vemos no es aquello que creíamos que es. Sí, solo para terminar. Esta imagen que estáis viendo aquí, ahora, ¿vale?, pertenece a una serie de imágenes creadas por Eric Salvaglio. Es un artista italiano, ¿será? No lo sé. El caso es que hace unos años se empezó a investigar cómo funcionan la generación de imágenes mediante Stable Diffusion, que es la generación de imágenes, ya sabéis, que mediante un prompt, mediante una entrada literaria, construye una imagen. En esta entrada es two human kissing, dos humanos besándose, y lo que ocurre es que el sistema genera esta serie de imágenes indefectiblemente uncanny, ¿vale? Indefectiblemente esto es lo que parece, pero no es en absoluto. Una máquina no podría saber nunca qué es un beso, no porque, en principio porque no lo puede experienciar, pero por otro lado existen problemas de índole física, ¿vale? El contacto de los labios en un gesto de ternura es una cosa muy sutil y parece que ahí las sillas fallan un poco. Cada vez son mejores en todo esto, por supuesto, ¿vale? Era el problema que tenían con la construcción de manos, ¿no? Tenían más dedos los que correspondían, o este tipo de gestualidad extraña alien que habéis visto en los personajes. Bueno, son cuestiones que marcan un límite, que señalan direcciones en donde, insisto, sería interesante que en esos márgenes oscuros, en esas infinitudes gratuitas que la máquina, que el sistema nos presenta, investiguemos, porque, insisto, otra vez, es ahí donde duermen inquietos los fantasmas. Con lo cual, doy la palabra a María, o a Juan, o a Jaime. ¿Vale? ¿No?
Hemos empezado bastante fuerte, sin calentar siquiera las neuronas, pero nos ha planteado una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes y muy profundas, a pesar de que dice Pachi que nos deja la profundidad para otro momento, pero las que ha planteado ya son bien profundas y nos están marcando pues un poquito, pues dentro de esas dudas que decía al principio, pues esta es una, ¿no? La del humano, ¿qué es lo que nos va a dejar la inteligencia artificial a los humanos? Y lo ha delimitado muy bien para la posterior reflexión, ¿no? Bueno, y sin solución de continuidad vamos a pasar. María Petecucá es curadora, investigadora, gestora cultural, especializada en las intersecciones entre las artes y la cultura tecnocientífica, doctora en investigación artística por la UPV, premio extraordinario de doctorado, licenciada en Derecho, graduada en Ciencias Económicas, diplomada en Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público en París II y en la Carlos III de Madrid. Exposiciones, no os voy a leer todas, pero ha comisariado Ciencia Fricción, Vida entre Especies Compañeras en Barcelona y en Azcuna Centro en Bilbao, que fue finalista de los premios de la Asociación Catalana de Crítica en el 2019. Soft Power, Proyecto América Proyecto en Vitoria-Gasteiz en el 2009, extinción remota detectada en Gijón el 22. Reset Mar Menor, Laboratorio de Imaginario para un Paisaje en Crisis, Centro de Cultura Contemporánea del Carmé, Valencia, 2021. Ha sido integrante del Comité Científico del Encuentro Cultura y Ciudadanía 2020 del Ministerio de Cultura, del Comité de Programación del Simposio Internacional en Arte Electrónico ISEA París 2023 y del equipo curatorial Gender ArtNet en el 2009. Ha editado y participado en publicaciones colectivas como Leviván, Breve Historia del Pimiento para el Uso de la Vida Extraterrestre, que me ha dado mucha curiosidad, Especies del Chuluceno, que ya nos explicará esa propuesta filosófica para cambiar el mundo, panorama de prácticas para un planeta herido, laboratorios ciudadanos, etcétera, etcétera. Colabora como asesora en la Escuela Politécnica de Artes Decorativas de la Fundación Daniel y Nina Carasso y con la editorial y productora de arte con Sony también. Interviene como docente también en la vertiente docente en el máster de Práctica y Teoría de Artes y Cultura Contemporánea en Azcura Centro A de la Alhóndiga con la Universidad del País Vasco y en el máster universitario de Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo de la UPV. Actualmente es comisaria del Festival Internacional de Imagen Hecho Foto del 2023 al 2025 y encargada de coordinación editorial y apoyo al desarrollo hispanohablante de la revista Punto-Able, si lo pronuncio bien, ¿no? Como decía, su currículum para poder verlo pues en Vimeo o en Instagram o en su página web, pues se puede consultar también. Y entonces, pues sin más, otros 20, 25, 30, porque creo que tenemos margen para tu intervención. Gracias Lorenzo. Muchas gracias por la invitación y es que ricasco a todas y a todos por venir y a Pachi por abrir aquí el melón, como decías, ¿no? Bueno, gracias especialmente porque con Pachi y con Jaime nos conocemos desde hace mucho, pero nunca solemos tener ocasión realmente de hablar, ¿no? De este tipo de cosas que nos interesan a los tres. Alineándome totalmente con lo que se ha dicho ya, yo os voy a proponer un recorrido diferente. Insisto en la palabra de recorrido porque desde las artes o la investigación artística o cultural, a diferencia de otras disciplinas, creo que lo que hacemos es más proponer preguntas más que dar respuestas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto que os voy a contar es una propuesta de cómo podemos mirar a ese cruce de arte e inteligencia artificial. No es que se tenga que mirar necesariamente así o que esta mirada excluya a otras, sino que es una mirada posible. Y que es para mí la que a lo largo de los años, de alguna manera, pasa por los que para mí son puntos que siempre están volviendo en esa relación del arte con la tecnología. Que le ha llamado de la tragedia del artefacto a la vía de la magia, porque creo que son dos entradas posibles a esta cuestión, no excluyentes. Una es la del artefacto y la otra es la de la magia. Voy a pasar más rápido por la del artefacto, porque creo que la de la magia conecta más con lo que ha dicho Pachi, porque también hay algunos ejemplos de proyectos que os quiero enseñar. Cuando digo la tragedia del artefacto, me refiero a que las preguntas que hoy nos hacemos con la inteligencia artificial nos las venimos haciendo cada vez que hay una nueva innovación técnica.
desde la fotografía, que fue la primera vez que una tecnología, que una técnica ponía patas arriba al mundo del arte y nos preguntábamos, pero entonces, ¿qué pasa con la autoría? ¿Qué pasa con el gesto artístico? En ese momento lo que estaba en crisis y en cuestión era la pintura, pero esto se ha repetido con cada innovación técnica, ¿no? Con la televisión, con el vídeo muchísimo, después con las artes electrónicas en los años 90 y 2000, las artes digitales, y hoy de nuevo las mismas preguntas con la inteligencia artificial. Esas preguntas siempre vuelven, son preguntas relevantes, pero son preguntas que en realidad parten, en mi opinión, de una falsa premisa o de un problema de origen, y esto os lanzo ya el guante, compañeros de mesa, no sé si lo compartís, pero que hay un conflicto entre las artes tecnológicas o artes mediales, es decir, artes mediales son mediadas por una técnica, porque un lápiz es una forma de técnica, pero una técnica ya con una complejidad que implica una serie de elementos que, bueno, no vamos a entrar ahí, pero hay un conflicto entre las artes mediales y el propio canon del arte, porque las artes mediales casi siempre, por no decir siempre, son reproducibles, tienen una autoría difusa o una autoría colectiva, o no necesariamente tienen una autoría difusa, pero ya entramos en esa discusión de, bueno, ¿dónde acaba el gesto artístico y empieza la autonomía de la máquina, ¿no? No lo sabemos, o podemos hacer una hipótesis de que hasta aquí, pero otra persona puede venir y decir hasta acá, porque hay una serie de condicionantes, la propia agencia de la tecnología. Bueno, nos ponemos ahí en un lugar que no es el del canon del arte, que está construido para una obra única, una obra original, una obra individual. Entonces, esto es un conflicto que no vamos a resolver nunca y que hace que este tipo de prácticas estén, y las personas que nos dedicamos a ello, estemos siempre condenadas a los márgenes del canon del arte. No pasa nada, pero cuando nos volvemos a hacer las mismas preguntas, estamos cayendo en este conflicto que en algún momento simplemente hay que superarlo y entender que, desde mi punto de vista, es el canon del arte el que se tiene que actualizar. Traigo un ejemplo de una obra de Nicolas Schoeffer de 1956, que es uno de los primeros, si no el primer ejemplo de intento de hacer él lo llamaba, no sé qué palabra, cerebro electrónico, cerebro artificial. ¿Vale? Son años 50, completamente influenciado por entonces la cibernética, ¿no? Se empiezan a pensar los ordenadores, lo que acaban siendo los ordenadores, y derivan en la computación avanzada, en la inteligencia artificial. Esta obra, lo que me parece interesante es que la compró Pompidou el año pasado. La imagen de la derecha es como está ahora puesta en la sala de exposiciones. Con una peana blanca ya sobra. Ha tenido que pasar un montón de tiempo para que se considere arte. En el momento en el que se hizo, Nicolas Schoeffer no era un artista, no es un artista, era un inventor, un ingeniero. Aquí la veis en su contexto. Para mí, en su contexto histórico, o sea, objetivamente en su contexto histórico, pero quiero decir, para mí en su contexto social. Porque quizás otras de las características de este tipo de prácticas es que se escapan también de los espacios expositivos tradicionales, y su espacio de vida donde se mueven con mayor facilidad a veces es en otros lugares, o no solo en el campo del arte, también colonizan otros lugares, ¿no? Y esto es lo que las hace que se nos escapen. Y me encanta el caso de CISP, porque está en una plaza pública, en la Plaza de la Concordia, con su motor, con sus ruedas, o sea, lista para tener su vida, porque es un cerebro. Quiere ser un cerebro, entonces un cerebro no puede estar encerrado en una sala, tiene que estar viviendo, tiene que estar acumulando experiencias, tiene que estar, es un prototipo también, ¿no? Tiene que estar siendo la experiencia para la que está diseñada, ¿no? Y lo que hay en medio es una publicación de esa misma época que dice la bailarina estrella CISP es un robot, porque ya entonces se intuye que este tipo de prototipos tienen una, por decirlo de alguna manera, pulsión artística. No están pensados para la industria. Si no están pensados para la industria, para ser eficientes, entonces son arte. Entonces ya se intuye que son arte, pero para mostrarlo como arte lo que se hace es rodearlo de unas bailarinas, así con un estilo como en plan Merce Cunningham, que es un coreógrafo de las vanguardias del siglo XX, pero su arte realmente no está ahí.
lo que me interesa de esto es que posiblemente en los años 50 no teníamos el sistema operativo mental, cultural, para leer este artefacto como arte. Hoy lo tenemos un poco más, pero todavía de manera muy torpe, y entonces, bueno, pues solo hace un año el Pompidou lo ha comprado y lo expone. Evidentemente es el Pompidou con un buen texto de acompañamiento, pero está un poco solo. Está un poco solo porque está rodeado de cuadros, es decir, no tiene un contexto sobre la historia de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues la tragedia del artefacto es un poco esta. Todas estas cuestiones sobre el conflicto entre las artes mediales o las artes tecnológicamente reproducibles y los cánones del arte cristalizaron en una obra de referencia que también tiene ya casi 100 años, que es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, que la conoceréis, que ella misma se ha replicado hasta el infinito, que seguimos citando muchísimo, pero que quizás también merece ser dejada en su contexto histórico y pasar a otra cosa. Lo que quiero decir es que las artes mediales son muchísimo más complejas y me parece sintomático de la incapacidad para pensarlas en la contemporaneidad, que esta siga siendo la obra de referencia para pensarlas, ¿no? Cuyo tesis más importante es que la obra de arte, cuando se puede reproducir hasta el infinito, pierde su aura. Bueno, para acabar esta parte del artefacto, como decía Lorenzo, ahora estoy dirigiendo, desde hace un par de años, soy la comisaria del Festival Gechofoto, festival de fotografía, pero también de imagen contemporánea. Y entonces pensamos mucho en la dimensión de la imagen como un producto técnico, porque también lo es, ¿no?, de la imagen fotográfica. Y cuando os decía antes que estas mismas preguntas de hoy nos llevan acompañando mucho tiempo, tanto tiempo como 200 años. O sea, llevamos 200 años cada vez que hay una innovación haciéndonos las mismas preguntas. Lo que hay a la izquierda es el primer registro de una fotografía, como veis, no se sabe si del 22 o del 27, del 1822-27. La siguiente es más conocida, es la de Louis Daguerre, de 1838, ¿vale? Por lo tanto, las preguntas que nos hacemos con la IA son preguntas antiguas, aunque evidentemente hay singularidades de la IA, y ahora vamos con algunas de ellas. Dentro de este recorrido, en estos últimos años, una vía interesante para pensar las artes tecnológicas está siendo la de, vamos a llamarlo magia, que viene a decir muchas cosas, pero propone, ¿y si pensamos la tecnología como magia? Porque realmente en nuestra relación con ella, aunque seamos programadores, programadoras, ingenieros, tenemos con ella una relación que se avecina a la relación que tenemos, que históricamente, que el ser humano siempre ha tenido con los artefactos mágicos. Y aquí creo que conecta algo con lo que tú decías, Pachi. Con artefactos mágicos me refiero en un sentido muy amplio a aquellos que condensan lo inexplicable, lo desconocido, lo trascendente, lo que está como en el más allá. Obviamente esto es un síntoma muy de nuestro tiempo, muy de la modernidad tardía, donde hemos ido explicando cada vez más ámbitos más amplios del mundo. Cada vez queda menos mundo por ser desvelado o explicado, lo cual no es cierto. No sabemos qué hay en los fondos abisales, no sabemos cómo funcionan los hongos, no sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos evidentemente qué hay en el universo. Pero bueno, estamos en ese relato histórico de ir dotándonos cada vez de más comprensión, ¿no? Sin embargo, se da la paradoja de que nos contamos que somos la sociedad con mayor desarrollo técnico, nuestra relación con la técnica es sorprendentemente irracional. Es decir, nuestra irracionalidad, de la que no nos podemos separar, el ámbito de los sueños, el ámbito de lo fantasmagórico, el ámbito de la magia, de lo inexplicable, lo hemos depositado en la tecnología. Los móviles, los ordenadores, los dispositivos electrónicos se han convertido en estos artefactos mágicos, porque, y esa es la hipótesis de esta línea de pensamiento, es inseparable de nosotros el que siempre tiene que haber en las sociedades humanas artefactos
que nos superan y que no podemos controlar, incluso si son de nuestra propia creación. Entonces, no es un fallo del sistema que la IA no se pueda controlar, es que estamos empeñados en crear instrumentos que se escapen de nuestro control. Y de ahí los relatos que nos contamos sobre la IA, que son un poco mentira, ¿no? El primero, es decir, nos autoengañamos, ¿no? Creemos que la IA es sobrehumana y realmente en todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana, en el suplemento dominical del Grupo Vocento hay un reportaje sobre la IA, así como muy maximalista, sobre, bueno, pues cómo la inteligencia artificial, bueno, pues todo este discurso, ¿no? Va a superar supera las capacidades de computación del ser humano, evidentemente, ¿no? Pero que supone un peligro metafísico para el ser humano, ¿no? Todo este tipo de pensamientos, ¿no? La historia de la computación es una historia de trabajo, de formas de trabajo masivo, terriblemente precarizado. Estos son imágenes de los años 50. Este libro reciente, del año 2005, cuando las computadoras eran humanas y eran fundamentalmente mujeres, los cómputos se realizaban a mano. Lo que hay abajo, quizás algunas lo reconoceréis, es el famoso turco mecánico, que fue una máquina que jugaba al ajedrez, que se presentaba como una autómata, como una máquina automática. Realmente no era una máquina, había una persona metida dentro, ¿no? Esto es una obra que presentamos el año pasado en Getxofoto, de Nicolas Malvé, que es una programación realizada a partir de imágenes, a ver si os lo puedo explicar bien. ImageNet es un gigantesco archivo de imágenes de entrenamiento de inteligencias artificiales. Es decir, la inteligencia artificial no es inteligente por sí misma, es inteligente porque ha sido entrenada por millones de seres humanos. Y os voy a dar las cifras. Millones de seres humanos diciendo: esto es un animal vertebrado, esto es un embrión, esto es un nido, esto es un pez de tipo tal. Entonces, después de haber visto miles, centenares de miles, millones de imágenes similares, la inteligencia artificial reconoce que esto es un pájaro, que es un nido, que es un animal. Este es un archivo real, está compuesto por más de 14 millones de fotos organizadas en 21.000 categorías. Es el trabajo de clasificación que atribuía una palabra a cada foto. Se llevó a cabo a través de Amazon Mechanical Turk, el turco mecánico de Amazon. Es que incluso los nombres, ¿no? Amazon remite al turco mecánico para entrenar a sus inteligencias artificiales con personas. Durante 2 años, más de 25.000 trabajadores se dedicaron a esta tarea de etiquetado a una velocidad estimada de 2 imágenes por segundo, ¿vale? O sea, imaginaros el tipo de trabajo que es. A esto se añade otro elemento, y es que por esta razón, porque está clasificado por seres humanos, las clasificaciones de las imágenes por inteligencia artificial, por eso por inteligencia artificial contienen sesgos, y por eso hay todas las polémicas que hay con los sesgos racistas, machistas, etcétera. De las inteligencias artificiales, y nos llevamos las manos a la cabeza de cómo puede ser que la máquina sea racista. Pues porque está entrenada por humanos de ciertos lugares del mundo con ciertos patrones culturales, ¿no? A esta clasificación realizada por trabajadores y trabajadores se ha añadido y se sigue añadiendo el trabajo realizado por todas nosotras como usuarias, que seguimos entrenando constantemente a las inteligencias artificiales, ¿vale?
La segunda ficción en torno a la inteligencia artificial es la de su intangibilidad, y aquí de nuevo la metáfora que utilizamos es la de la nube, ¿no? El turco mecánico, la nube, claro, lo mágico vive en el cielo. La metáfora de la nube es posiblemente una de las ficciones más perniciosas del actual progreso tecnológico. Más perniciosas porque es la que más realmente, la más problemática, por esta razón. Los centros de datos forman parte de una realidad que desconocemos o que nos acomodamos en desconocer. Estos son datos de 2020 sobre el uso de electricidad de todos los centros de datos del mundo. Como veis, han utilizado en 2020 más energía que toda Sudáfrica, que todo Egipto, que Argentina, que Colombia, que Nigeria, y casi tanta como Indonesia o Reino Unido. ¿Vale? Estamos en una crisis energética, estamos construyendo centros de datos que requieren muchísima energía, y con la implementación de la inteligencia artificial aún más. No es sostenible. No es sostenible, y no es una opinión de yo quiero o no quiero que sea sostenible. No, sabemos que no es sostenible. El desarrollo de la inteligencia artificial a escala, otra cosa es que puntualmente se puedan realizar prototipos, pero a escala de electrónica de consumo, de que cada una de nosotras llevemos en el bolsillo ese prototipo tan avanzado, por escala no es viable. Por energía, por las necesidades de agua, por las necesidades de minerales. Y también por los cuellos de botellas que hay en las cadenas de suministro. ¿Vale? Hay ahora actualmente una crisis en la fabricación de microchips, porque no hay suficientes para toda la demanda que hay. España, en particular, es un lugar donde muy goloso para la instalación de centros de datos, porque hay grandes superficies, donde hay también problemas de suministro de agua. En Talavera de la Reina ya recientemente se ha aprobado, el Gobierno español ha aprobado que se instale un gran centro de datos de Meta, que es la empresa de Instagram es la empresa de Mark Zuckerberg, ¿no? De Facebook y de Instagram, cuando sabemos que la península ibérica se está desertificando, ¿no? Entonces, ¿con qué agua la necesidad de agua es para enfriar las máquinas, ¿vale? ¿Con qué agua vamos a mantener estos centros de datos donde no vamos a utilizar ese agua, ¿no? Esto es un proyecto que realizó el año pasado Marina Otero en Tabacalera, en colaboración con el DIPC, el Donostia International Physics Center. Os he traído aquí algunos flyers de la exposición que citaba antes Lorenzo, donde artistas trabajaron en colaboración con científicos, y Marina trabajó sobre esta cuestión del impacto ambiental de los centros de datos. Ahí tenéis más información. Lo paso para enseñaros este otro proyecto. José Iglesias García Arenal trabaja también sobre esta cuestión, pero en particular respecto a la minería, ¿no? Esta es la realidad del desarrollo tecnológico, sea inteligencia artificial o no, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en inteligencia artificial, tenemos que pensar en esto exponencialmente. Bueno, estamos en una crisis ambiental, como sabemos, de dimensiones más que históricas. El verdadero peligro o amenaza para el futuro de la especie humana no es la inteligencia artificial, es es la deforestación, es la sequía, es el calentamiento global, etc. Y luego la IA tiene, y esto es muy singular de la IA, es verdad que se escapa a nuestro control, no sabemos cómo está funcionando. Sabemos hasta cierto punto, llega un punto en el que ya no sabemos. Y para acabar os quería hablar de este proyecto que presentamos en Get Your Photo el año pasado, de Nina Davis, que es una artista y coreógrafa británica, que trata sobre las IAs que dirigen los coches sin conductor, los coches autónomos. Los coches autónomos están conducidos por inteligencias artificiales entrenadas para conducir. ¿Dónde se entrenan esas inteligencias artificiales? Pues allí donde hay humanos conduciendo, muchos humanos conduciendo, en entornos donde es posible capturar los datos de la conducción, es decir, en videojuegos de conducción.
como Grand Theft Auto. Grand Theft Auto es un blockbuster, un superventas de los videojuegos de conducción. Hay otros, pero ese es uno de los entornos donde nosotros, usuarios, estamos entrenando a las inteligencias artificiales y donde las empresas de coches autónomos recogen nuestros datos para enseñar a las inteligencias artificiales a conducir coches reales en las calles de verdad. ¿Qué pasa? Que hay accidentes. Hay accidentes con los coches autónomos que atropellan a peatones. Y hay juicios en Estados Unidos donde las empresas, os imagináis, estas empresas tienen ejércitos de abogados, alegan que es que los peatones, el peatón atropellado se movía raro. Se movía raro porque no se movía como un NPC. Los NPCs son los non-playable characters, los personajes no jugables, son como extras en las películas, pero en los videojuegos. Es decir, en los videojuegos de conducción, los jugadores, o sea, los personajes no jugables son los peatones, están por ahí, pero tú conduces el coche, los peatones son como atrechos, son decorado. Pero así es como aprenden a conducir. Claro, el peatón se movía raro, el peatón se movía como una persona. Igual era cojo o coja, o igual iba con un carrito, o igual iba con... ¿Vale? Nina Davis es coreógrafa y entonces ella se ha fijado en una práctica que se llama el precursing en TikTok. Esto es el más allá de las inteligencias artificiales. En TikTok hay personas que están jugando a hacer las coreografías de los NPCs, es decir, de estos extras, para aprender a moverse como estos peatones de los videojuegos. Y esto es una práctica cultural, bueno, es una especie de subcultura, es como una tendencia, ¿no? Una tendencia generacional de, bueno, te haces tu vídeo imitando a estos falsos peatones. Y también nos contaba Nina Davis, cuando vino a presentar la pieza, que en Estados Unidos, en las grandes explotaciones agrícolas, ya hay tractores que funcionan con conducción autónoma. Y los trabajadores de estos cultivos se mueven cuando se acerca un tractor, y hay vídeos, ¿no? Os quería poner un vídeo, pero no nos da tiempo. Se mueven así para que el tractor no los atropelle, ¿no? Más allá de la broma, que no es una broma porque es real, pero es verdad que bueno, pues nos hace gracia, más allá de eso, sí que esto conecta con esto que os decía del más allá, ¿no? Porque son comportamientos, si es que se les puede llamar comportamientos, generados en ese espacio al que no tenemos acceso, que nos vuelven, y nos vuelven en forma de una práctica cultural que realizamos en TikTok, pero también nos vuelven en forma de movimientos normativos con los que tendremos que aprender a movernos por las calles si queremos que no nos atropellen los coches autónomos, ¿no? Entonces, bueno, he traído esto porque son el tipo de proyectos que a mí como curadora me interesan sobre inteligencia artificial. Me interesan aquellos artistas que no están haciendo el uso más eficiente de la última innovación, sino que están haciendo las preguntas que me parecen relevantes y contemporáneas respecto de la inteligencia artificial. Y bueno, lo dejo aquí. Esta es mi web donde podéis explorar algunas de estas cosas. Jaime. Muy bien. Y la verdad es que, bueno, en este recorrido que nos has hecho, pues nos has nutrido con muchas sugerencias, ¿no? Una de las que me ha quedado más clara a mí es que la inteligencia artificial no está en la nube, sino que en la nube estamos nosotros, que no nos enteramos, ¿no?, de muchas de las cosas que pasan. Y Milla Esker, por tanto, por tu magnífica intervención. Y vamos, yo creo que vamos bastante bien de tiempo, con el último ponente, con Jaime de los Ríos. Le presento breve y rápidamente para tener oportunidad de escucharle a él, que es lo importante. Es artista intermedia, fundador del Laboratorio Abierto de Arte y Ciencia ArtecLab. Su carrera se centra en la intervención de estas disciplinas y la sistémica, en relación especialmente a los mecanismos, ritmos y patrones naturales y la inteligencia colectiva.
Es un experto en software y hardware libre. Su formación es de ingeniería y gran parte de su trabajo es colaborativo y sobre entornos inmersivos con obras dinámicas que relacionan el comportamiento natural con el computacional. En los últimos años ha explorado las implicaciones sociales del media, la cibernética y la relación humano-máquina, exponiendo y desarrollando proyectos abiertos en grupos de trabajo y prestando apoyo a artistas de carácter internacional. Ha expuesto también brevemente un pequeñito resumen en diferentes centros de arte y festivales, como Bilbao Art District, Matadero de Casablanca, Media Lab, Prado o en Poitiers. En el espacio de Poitiers participó como residente dinamizando con la plataforma Intact Present diferentes acciones telecompartidas entre colectivos de Ecuador, Portugal, Canadá, España y Francia. Y asimismo, durante este periodo, pues bueno, pudo verse una instalación suya en Musac, en el proyecto Vitrinas, como parte del trabajo del mapa al territorio. En el campo internacional ha participado en varias residencias exposiciones, como en Polonia, en Nueva York, en Los Ángeles, en París o Atenas. En Grecia presentó el Documenta 14 del trabajo USOA dentro de la exposición Tomorrows en el Centro Cultural Onassis y actualmente trabaja con galerías locales como Vanguardia Bilbao, Arteco Donostia y con la Galería Internacional Fremet, de la cual es artista destacado. En uno de sus últimos proyectos ha dirigido, comisariado y producido, las tres cosas, la exposición Comic Transmedia de Plastic Planet, con el patrocinio de la Embajada Austriaca en colaboración con Ars Electrónica en Azcuna Centroa. Además, compagina también su trabajo, como el resto de ponentes, con la actividad docente, participando en muchos workshops, profesor del Máster de Arquitectura Efímera de la ETSAM, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y en el laboratorio Artec Lab, que es el que dirige, con el cual ha desarrollado proyectos de innovación como OpenArc, Proceso de Innovación para Ferran Adrià. En las últimas ediciones ha sido jurado del premio Demosthene de la Euskal Encounter y sus trabajos pueden encontrarse en arteclab.org, que es la página web donde también se puede encontrar el resto de su currículum para mayor extensión. Bueno, sin más dilación, por tanto, utilizamos este. Oye, que no se me olvide porque... Bueno, estas cosas se van actualizando y que también soy profesor de ciencia aplicada en el IED, que está aquí en Bilbao. Y me gusta mucho más que ir a Madrid a dar clase. O sea, que eso... Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros y en esta honorable institución tan centenaria. ¿A quién no le gusta? Bueno, yo no sé si al final hacer un resumen, que bueno, que soy una persona normal que investiga con arte y nuevas tecnologías. Y esto quiere decir que cuando yo empecé a hacer, decían que, bueno, empecé a trabajar con lo que en su momento eran nuevas tecnologías y ahora se han vuelto un poco viejas. Entonces, bueno, pues yo lo intento, investigo y se hace lo que se puede de una manera muy romántica. Entonces, de esa manera muy romántica voy a intentar compartiros algunas ideas que tengo sobre la inteligencia artificial. Porque quiero situar la inteligencia artificial pues como una de las tecnologías que tenemos ahora todos entre nosotros. Yo creo que sí que es una revolución, pero que es una revolución que tampoco nos va a sorprender. Es una revolución que viene después de una época en la que la información se ha venido organizando en, por ejemplo, Internet. Entonces, la manera en que nos estamos relacionando con Internet ha hecho que ahora, en lugar de Internet, tengamos una cosa que... a la que el ser humano ha aspirado siempre, ¿no? Y es a que, en lugar de ir a una enciclopedia, a una biblioteca y buscar las cosas alfabéticamente, se lo podamos preguntar. Es decir, volvemos a un momento de la historia en el que hay algún ser que tiene todas las respuestas. No sé a qué os recordará esto, pero es un momento en que la civilización, desde luego, está mucho más a gusto que después de la época de la ¿cómo se dice? Después de la posmodernidad, en la que bla, 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 hay tantos relatos, nadie sabe nada, no hay ninguna verdad de nada, de repente volvemos a pues creer en una especie de Dios, ¿no? Por eso yo lo que he titulado esta charla es Se hizo la luz, porque lo que sí que os puedo decir es que yo trabajo en el ámbito del arte, ciencia y la tecnología. Es decir, trabajo yo mismo y con muchos artistas que trabajan con, por ejemplo, científicos o que trabajan, por ejemplo, con tecnología. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
La ciencia es una disciplina aspiracional, ¿no? Es una, en su grado más puro, por decir así, es aspiracional. Es decir, todas las civilizaciones, en todos los momentos de la historia, se han buscado cosas parecidas. Se ha buscado dar explicación de qué hacemos aquí, se ha buscado, por ejemplo, querer volar, ¿no? Esas son las cosas como que todos tenemos dentro, con las que todos soñamos, explicación a los sueños, explicación al amor. Eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Otra cosa es que luego venga la ciencia y, bueno, pues haga cosas para búsquedas que vengan más pues para ganar algo de dinero y esta cosa que viene después. Porque la tecnología, que es lo que os digo, los artistas que también trabajamos con tecnología, ya acogemos las tecnologías cuando se pueden comprar. Porque las tecnologías son algo que ya se puede comprar y que el sistema, y el sistema somos todos, hemos elegido disponer de un conocimiento, ¿no? Es decir, yo puedo tener un mapa muy grande del universo, pero es que yo quiero ir a Marte. Entonces la tecnología es para ir a Marte. Yo la compro ¿dónde? En el Media Market. En el Media Market no se compra ciencia, se compra tecnología. Entonces, los artistas que trabajamos con tecnología ya estamos haciendo un uso político, porque ya está en el mercado. Es decir, yo cuando utilizo un ordenador, que fijaros, diréis, estos artistas que trabajan con tecnología, qué raros son. Hombre, los raros son los pintores. O sea, aquí, ¿quién no trabaja o ha trabajado en una oficina mandando mails, correos con los sellos? Y estos pintores que se van y se compran 4 tubos en la tienda que cuestan un pastón y se van ahí y se ponen a dibujar. Maravilloso, es súper romántico, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra contemporaneidad, con el mundo en el que vivimos? Los artistas que trabajamos con tecnología utilizamos el ordenador como todo el mundo. Así que ya para empezar, hay una política de hacer arte con la herramienta que utilizamos la mayoría de las personas, al menos las personas que vivimos en Occidente, desgraciadamente. Digo por los que no viven en Occidente, bueno, no me voy a meter. Pero bueno, entonces, además quiero decir que tampoco la ciencia y la tecnología, la ciencia en esa pulsión espiritual que os digo, sí que se comparte, yo creo que toda la humanidad compartimos en cierta manera esas cosas. Son cosas que vienen de muy adentro, pero la tecnología no. La tecnología no es tan así. Y ahora vivimos en un momento en los que vivimos en la edad de bronce, la tecnología era el bronce. En la edad de piedra, la tecnología era la piedra, ¿no? Ahora la tecnología es la del silicio, la del metal, la del transistor. Esa es nuestra tecnología. Y con esa hemos conseguido lo máximo, que es crear una especie de Dios que llamamos inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, no sé si veis atrás mío, una cosa que escribió Roy Ascott, que es un artista muy hippie, que se fue a vivir a China y habla de las 3 realidades, que pone las 3 VRs, que no es realidad virtual, sino son las 3 realidades. Por un lado, la realidad validada, que es la realidad que de alguna manera compartimos, bueno, en principio compartimos todos los seres humanos, los animales y las plantas, que es la realidad que se puede tocar, la newtoniana, en la que en principio compartimos nuestros saberes y compartimos la mayor parte de nuestra vida. Bueno, el que puede se pasa soñando más de 12 horas, que eso también es otro tipo de realidad, es una especie de realidad virtual. Lo que llamamos ahora realidad virtual, eso que te pones las gafas y puedes ir por mundos, por videojuegos diferentes, ¿en realidad de qué viene? Pues viene también de aspiraciones, de querer viajar a otros mundos a través de tecnologías. ¿Y qué tecnologías hay aparte de la tecnología del metal, del transistor, del ordenador? ¿Qué tecnologías tenemos? Pues, por ejemplo, los trances, los rituales, por ejemplo, a partir de plantas, o los trances espirituales, la meditación. Todo esto también es una tecnología. Y es una tecnología que, como veréis, lo que voy a intentar explicar es que no está propiamente la inteligencia artificial que hemos creado y que estamos hablando estos días aquí. Bueno, lo primero que a ver, los artistas siempre nos vamos a preocupar que si los derechos de autor, que si yo meto una frase y con eso hago
una imagen, que si ahora la música la hace... O sea, el reggaetón ahora resulta que es peor porque lo hace una inteligencia artificial. O sea, como que podía ser peor el reggaetón. O sea, vamos a ver. Pero bueno, pues resulta que ahora nos quejamos de eso. Pues si o sea, resulta que tenemos, no sé, orquestas sinfónicas de 40 personas tocando a la vez, bien sincronizada, composiciones mega complejas, y ahora tenemos formaciones de, yo qué sé, de uno que hace con el sonido así, y este es el que se está quejando ahora que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo. Bueno, pues sí. Bueno, total, que la inteligencia artificial es un modelo súper romántico. Probablemente la inteligencia artificial en sí misma sea la mayor obra de arte de todos los tiempos. Pero es un modelo de lenguaje. Es decir, es una especie de coctelera de todas las palabras y todas las letras del universo. No sé si os acordáis de este bonito relato de Jorge Luis Borges, que es la Biblioteca de Babel. No sé si alguien lo recuerda un poco, pero era como una especie de visión del universo en el que cada uno nacemos en un hexágono y cada uno vivimos cada uno en una habitación, por decir así, hexagonal. Pero bueno, lo del hexágono ya sabéis que Borges tiende a adornarlo todo. Pero bueno, total, que cada habitación nuestra tiene una entrada y una salida, y está acoplada a otra habitación en la que vives tú, por ejemplo, y luego en la otra vives tú, y en la otra vives tú. Estamos todos conectados. Y cada una de nuestras habitaciones tiene una pequeña biblioteca de unos 10 libros. Así que hay un montón de habitaciones que están llenas de 10 libros cada habitación. Como hay infinitas habitaciones, hay infinitos libros. Lo que pasa es que este libro está hecho con el sistema del mono infinito, no sé si conocéis. Estos monos que se parecen mucho a la prensa cotidiana, pero bueno, que son como monos tontos que van haciendo así, y entonces le dan a todas las teclas y escriben de todo. ¿No? Nunca aparecen, es muy difícil que hagan palabras, ¿no? Pero en el infinito, al final acaban escribiendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, donde yo he nacido, en la habitación que yo he nacido, no hay ninguna palabra en mis 10 libros, porque son todo letras así aleatorias, ¿os imagináis? De repente igual yo tengo un la, o tengo un le, o tengo un por, pero justo. Pero en la habitación de al lado puede que igual, por suerte, haya alguna palabra. O en otra voy encontrando alguna palabra. Así es la inteligencia artificial que tenemos ahora. Son todas las posibilidades que se pueden hacer con palabras. De manera que hay quien dice que yendo por estas habitaciones, en algún momento puede encontrar un parrafito que te dice un poema precioso. Y otro que te dice, pues, qué tiempo va a hacer hoy realmente. O en otro te miente. O de repente hay libros que hablan de tu vida. Hablan de lo que te va a pasar, de quién vas a ser, de quién vas a conocer. Pero hay otros que son exactamente igual, pero que en vez de decirte la persona que conoces, que igual se llama Lucía, te dice Marta, y ya te la ha hecho, porque no es así. Quiero decir que están todas las posibilidades. Entonces los artistas lo que estamos ahora es esculpiendo cosas que ya existen. O sea, lo que ha hecho la inteligencia artificial es contener en lo que ahora también conoceríais como el Aleph de Borges, ese punto que contiene todo el conocimiento, pero semántico, contenerlo en una especie de coctelera. Es decir, está todo ahí ya. Es como si de repente dijese, ¿quieres saber todo lo que hemos escrito por Internet? Está aquí. Ya está aquí, ya está. Y ahí entonces lo que podemos hacer los artistas es descubrirlo. ¿Me explico? No va a crear nada nuevo. Es imposible que cree algo nuevo porque no está caminando, simplemente está haciendo combinaciones desde todo el conocimiento que le hemos metido, ¿no? Así que yo, por ejemplo, lo que le pedí es que hiciera la Mona Lisa. Entonces le dije, oye, hazme la Mona Lisa en diferentes momentos de la historia y diferentes momentos, y diferentes países. Entonces te aparece la misma pose de la Mona Lisa, pero con un montón de matices. Así puedes llevarlo hasta el infinito. Puedes darle una...
yo qué sé, un parámetro mayor a la postura, al background, es decir, a todo el paisaje, le puedes dar diferentes vestidos, lo puedes hacer más femenino, lo puedes hacer más masculino, no sé. Entonces, está todo ahí, pero es que cuando yo descubro cuando yo le pido esto, todo esto ya está inventado. Tú cuando estás interactuando con la inteligencia artificial, en realidad estás metiendo la mano en un pozo y sacando. Es decir, ahora te vuelves en un descubridor, no en un creador. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacen, por ejemplo? Hay un artista, Carman, muy interesante. Bueno, este de aquí arriba soy yo, ahora os explicaré qué estoy haciendo ahí, es una gamberrada. Pero lo que hace es que, claro, como ya tenemos tantos sensores y todo, yo cojo una cámara, esa cámara no tiene una cámara en la que ve una imagen. La cámara no ve ninguna imagen. Pero como tiene el GPS de dónde está, tiene el sensor de luz, tiene la posición, sabe dónde está perfectamente y lo que te saca es una calle de eso, pues de Google Earth otra vez o una descripción exacta de lo que está sacando. Es decir, es como si hubiese estado, como si de repente se acabase la fotografía, y de hecho es un proyecto que se llama Paraphotography. O sea, cuando la gente me dicen, un fotógrafo, por ejemplo, me dice, no, es que voy a perder el trabajo con la inteligencia artificial. Y yo le digo, no, te vas a ahorrar un montón de trabajo. Porque tú cuando, no sé si habéis probado alguna vez la inteligencia artificial, pero tú cuando pones una frase, le dices, oye, hazme un paisaje de, no sé, que haya 4 personas. Te hace cualquier paisaje con cualquier 4 personas. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que sabe de verdad hacer paisajes, el verdadero fotógrafo, lo sabe semantizar, lo sabe hacer en palabras. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo quiero que sitúes la cámara a 3/4 partes de la imagen, con el diafragma no sé cuánto, una luz de no sé cuántos lúmenes. Es decir, si tú empleas un lenguaje experto, entonces te da la imagen que tú quieres. Y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace el experto. Así que tampoco hay tanto problema de perder el trabajo. Pero en este modelo de lenguaje que hemos hablado antes, que son solo palabras, yo quería sacar a la palestra una serie de posibilidades que todavía no están, pero que pronto saldrán. O sea, nosotros, es lo que os he dicho, ahora mismo tenemos una inteligencia artificial acotada al ámbito del lenguaje. Pero pronto van a salir inteligencias artificiales que serán modelos del mundo. ¿Y cómo se hace un modelo del mundo? Pues cómo se le educa a un bebé. Un bebé nace y entonces de repente, a los pocos días, abre la mano, cierra la mano y se va descubriendo a sí mismo y va viendo la naturaleza que tiene alrededor, la ecología de sus manos, cómo interactúa y, por ejemplo, que hace así, se le cae algo y entonces descubre la fuerza de la gravedad. Entonces, poco a poco, va haciendo sus propias conclusiones. Esto es lo que no es todavía la inteligencia artificial. Así que todavía no se puede considerar del todo inteligente. Lo único que sabe es combinar palabras. Por ejemplo, hay tribus, los Mecranoti, que están por aquí, no es una foto que haya sacado yo, estos de aquí, que tienen miles de palabras para los olores. ¿Cuántas palabras para los olores conocemos? Podemos tener, yo me refiero a adjetivos, pero no sé. Eso, bueno, malo, fétido, o sea, pero en realidad, olor a algo, pero no tenemos olores. O sea, no sabemos. Sin embargo, hay tribus que sí que tienen muchísimas palabras para los olores, de manera que pueden hacerse un mundo, un mapa del mundo por esas palabras de olor. Eso es lo que no tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial. Lo mismo que los Sengoi, que habréis oído hablar de ellos, que se transmiten toda la información por los sueños. Ellos sueñan, están dormidos, pues echarán unas siestas maravillosas y comparten información a través de los sueños. Y esa es su realidad. Y así les funcionan y llevan así miles de años, ¿no? Bueno, lo mismo. ¿Cómo vamos, Lorenzo? Bien. Vale. 5 minutos. Ah, vale. Bueno, entonces no vamos tan bien. Vale. Ah, muy bien, vale.
Bueno, no sé si sabéis, otra idea suelta, que mira María, esto también viene un poco a colación del libro este de Labatut, del que luego al final es lo del Go. El niño que uno de los grandes jugadores de ajedrez, que era un niño de 10 años, de 12 años, hizo una especie de inteligencia artificial hace muchos años, bueno, no tantos, sería hace 10 años no más, para jugar. Era el mejor de ajedrez, pero él hizo del Go. ¿Conocéis el Go chino? Que es muy complejo. En realidad parecen las damas, pero es muy complejo. Esa empresa que luego él vendió a Google es la empresa que ha ganado ahora el premio Nobel de Química. El premio Nobel ahora es una inteligencia artificial que busca proteínas, que es muy tedioso buscarlas por el ser humano, porque en esta inteligencia artificial puedes simular mundos dentro de estas palabras y combinar hasta dar con la tecla. Y entonces le han dado el premio Nobel a este DeepMind, que se llama, que es esta inteligencia artificial. Y esto me recordaba esta flor, que en realidad es una obra de un artista súper importante, un artista que trabaja con biología ya desde hace muchos años, yo creo que 30 fácilmente, y que habla del movimiento 36. El movimiento 36 para la inteligencia artificial es muy importante, porque fue la primera vez en que pensamos o se pensó que un ordenador tenía como cierto pensamiento independiente. No sé si os acordaréis de las clásicas partidas entre el ordenador y Kasparov, allá por los 90 y así, ¿no? Kasparov había ganado todo en su vida, nunca perdía una partida. Y entonces le retaron a la partida del siglo, que se llamó, a jugar contra Deep Blue. Deep Blue era un superordenador que jugaba al ajedrez. La primera partida ganó Kasparov, pero la siguiente empezó a pasarlo mal. Sí, empezó a pasarlo mal y se empezó como a replegar y no sé qué. Y el tío se puso nervioso, pero sobre todo porque hubo en la jugada 36, en ese movimiento 36 que da nombre también a la obra, resulta que hizo algo como espléndido ese ordenador, porque hizo una jugada como imprevisible que le dijo Kasparov, pero que esto es de genio, esto no puede ser, parece que está metido como el autómata, parece que está dentro, este debe ser Karpov, que lo han metido ahí y debe estar Karpov ahí metido. Esto solo lo puede hacer una persona. ¿Sabéis por qué luego sospechó mucho más incluso? Porque a las dos siguientes partidas cometió un fallo garrafal el ordenador. Claro, un ordenador no está hecho para fallar. Entonces ya dijo, estos me han timado, esto no es una máquina, está Karpov metido dentro, a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, pues esta es un poco la historia de ese momento tan importante para la tecnología y que bueno, pues que Eduardo Kac lo trae como una planta que coloca en esa jugada, ¿no? Pero son estos antecedentes que son como bien bonitos, ¿no? Como para acabar, porque bueno, hay muchas cosas, hay que comparar lo que se llama inteligencia. O sea, la única palabra los únicos que tienen una definición real para lo que es inteligencia son los japoneses, que es algo que puede aprender, ¿vale? Pero sí que hay una diferencia entre la organización de la información y una organización efectiva a las capacidades de otra cuestión que ya ha salido en esta mesa y que es muy importante, que es la cibernética. La cibernética se basa en cuestiones como la autopoiesis, la autoconsistencia, sistemas que se relacionan con el entorno, autorreplicantes. Eso es otra cosa. Los seres vivos somos cibernéticos. No somos como la inteligencia artificial, que son una enciclopedia, digamos, cerrada, de combinación, sino que tenemos variables de entrada, somos salidas, y así es todos los seres vivos. Y hay muchos artistas, bueno, esta es la máquina replicante la máquina de von Neumann, que se replica a sí misma. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a Marte, lo que quieren es que haya máquinas de von Neumann que se repliquen a sí misma, y no que se hagan iguales, sino que incluso en cada versión de sí mismas se mejoren, un poco como la especie humana, supuestamente, ¿no?
Lo mismo que las obras de Theo Jansen, que seguro que habéis visto en algún anuncio. Las obras de Theo Jansen, este holandés que empezó haciendo simulaciones en 3D, luego las lleva al ámbito de las playas y así, y las lleva el viento, de manera que son como, bueno, de alguna manera no son tan inteligentes, pero sí que tienen una presencia natural. Por supuesto, las grandes máquinas de Tinguely, que Yves Tinguely no los conocemos ahora, no, parece que no hacía estas cosas, pero es que todos los artistas, desde Duchamp, bajando por una escalera y estas cosas, han trabajado con estos ámbitos. Pero es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No con la inteligencia artificial que hay ahora, que va a hacer el trabajo nuestro mucho más rápido. En lo que sí que debemos de tener cuidado es cuando le empecemos a dar modelos de mundo, porque va a tener que aprender y va a tener que sacar sus propias conclusiones, como he dicho. Y hay algunos ejemplos que dan bastante yuyu. Son artísticos, pero sí que fue un poco heavy. De todas maneras, cualquier experimento puede ser interesante, aunque al principio de miedo, ¿eh? Pero no sé si os acordáis, me parece que esta era una bot, una especie de inteligencia artificial en Twitter de Microsoft. ¿Conocéis de Microsoft? Bueno, pues estaba creada por Microsoft y se llamaba Tai, era una bot mujer, con aspecto de mujer, por decir así, y simplemente le dijeron que lo único que tenía que hacer en Twitter era hacer amigos. Claro, hacer amigos, ese es mi objetivo, hacer amigos. ¿A qué precio? ¿Qué tipo de amigos? Pues imaginad, entonces claro, en 24 horas la tuvieron que desconectar, porque empezaba a decir, no, Hitler tiene razón en todo, ¿eh? No, es que Hitler no hizo nada mal. Claro, ¿qué pasó? Que en las redes sociales lo que hay es mucho énfasis y mucho populismo muchas veces, y la gente que más escupe en las redes sociales son gente más radical. De manera que la pobre mujer, que solo quería hacer amigos, pues digo, ¡joder, los nazis, qué majos son!, ¿sabes? Entonces le pasó esta cosa. Entonces creo que ahí vamos a tener que, no sé, empoderarnos, trabajar y divertirnos nosotros con la inteligencia artificial para que no pasen estas cosas. O si pasan, que sepamos que todo forma parte de un aprendizaje. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Mila esker, Jaime. Pues vamos a pasar directamente entonces a las preguntas y al coloquio posterior. Como decíamos, esta es una de las tertulias de la Vascongada, pues sin ningún miedo y sin ningún pudor. Lo que se nos vaya ocurriendo por parte de los asistentes, o incluso podemos interpelarnos en la mesa entre los ponentes o el moderador, ¿no? Pero primero, si hay alguna pregunta, hay un micrófono que Libe lo pasará. Ahí está. Vale. Hola. A propósito de la Biblioteca de Babel, que se habla muy poco de literatura, yo que soy poeta voy a leer brevísimamente una poesía. Memoria, no hay pausa, solo el ritmo marcado por el crujir de engranajes invisibles, como quien danza al compás del viento oxidado. Esto lo he escrito en mi teléfono. Yo no. Muy bien. Sonó bien. ¿Pero le has dado una base o sin más? Lo he cebado. Lo has cebado con algo propio. Lo he cebado, sí. ¿Y he estado improvisando un rato y le he dicho, haz algo parecido. Y ha salido eso es. Reformúlame la... Vale. Sí. Y si lo cebo de otra manera, saldría otro estilo. Esto me parece fascinante porque... Es con esto. O sea, por un lado, ya te digo que nos va a quitar mucho trabajo, porque le vamos a entrenar y vas a decir, ¿cómo se llama usted? Pues Alberto, vamos a poder hablar contigo aunque no seas tú, por ejemplo. Entonces ya te vas a poder ir a tomar un vermú y y tu voz nos va a hacer una poesía. Que no está mal, ¿no? Alberto, yo no te conozco. Yo creo, me gustaría mucho más mantener una conversación contigo acerca de la poesía que no con el móvil haciendo los poemas
cebara, ¿no? Que cebases o cebaras, me da igual, ¿vale? O sea, creo que es... que quiero decir que se puede hacer, no quiere decir que se debe hacer, incluso, a veces, ¿vale? Porque es... Efectivamente, pero eso no quiere decir que... O sea, cualquier exploración del límite no es necesariamente congruente, no es necesariamente habilitadora, ¿vale? O sea, no es, quiero decir que tiene más matices. Pero creo que me estoy haciendo un lío yo solito. Así que estupendo, ningún problema. ¿Preguntas? Manu Barandiarán, que es a la sazón vicepresidente de la comisión. Seguro. Bueno, no me entero de mucho, quizá porque era hasta jubilarme científico, no artista, entonces... no sé si son incompatibles la ciencia y el arte. Esta misma mañana he leído un artículo sobre deepfakes, que, bueno, ya están tan avanzados que tal, y terminaba diciendo, no tenemos que preguntarnos ¿cómo sabremos si es real o falso? Sino, ¿cuándo dejaremos de saber? Porque va a llegar. Y casi todas las cosas que se están viendo es que va a llegar, que no se va a saber, que no se va a tal. Y mi pregunta es un poco, ¿cuál es la diferencia entre que sea humano y no sea humano? Si no sabemos cómo funciona el cerebro, tampoco sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, igual están haciendo lo mismo. Lo que tenemos aquí y el otro. Porque como no sabemos ninguno de los dos por ahora, igual se llega a saber luego. ¿Qué es lo que hace al arte? ¿Tiene que ser humano? No. Vamos, un problema mío es ¿qué es el arte para saber si tiene que ser humano o no? Si no podemos definir claramente, va a ser imposible saber si una máquina puede hacer arte o no la puede hacer. Hasta no definirlo, bueno, esto es una reflexión, perturbación de científico, claro. No funciona este tampoco. No es una perturbación de científico, no. No hay una definición de arte, no la va a haber, no la tiene que haber. En el campo del arte yo creo que ya, bueno, hay muchos intentos de definirlo, pero en fin, se sabe que es un juego, ¿no? Cada cual puede hacer su definición y esa definición le vale en unas circunstancias y luego ya no. Da igual, ¿no? Hay unas pautas, hay unas historias, hay unos... sí, como decía antes, unos cánones, pero nunca va a haber una definición cerrada de arte que sirva todo el rato. Pero el problema que estás apuntando es un problema de gobernanza y de... Vais a tener otra sesión dedicada o habéis tenido ya, ¿no? La de IA y Derecho. La próxima semana, sí. Claro, es que lo que muchas veces planteamos que son problemas técnicos, en realidad son problemas políticos. Es decir, como sociedad, ¿queremos regular la IA, sí o no? ¿Y de qué manera la queremos regular? Todo en esta sociedad está regulado. Tú no puedes poner ningún producto en el mercado que no pase por una serie de controles. ¿Por qué la IA es ese producto que nos fascina tanto? Que esa es un poco mi hipótesis, ¿no? Nos fascina tanto que nos parece como, ¿cómo lo vamos a regular? ¿No? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo cual no significa limitar necesariamente su desarrollo, pero porque son preguntas muy concretas. El problema que lo apuntaba Jaime también, ¿no? El problema en concreto de los modelos de computación actuales es que están en manos de muy poquitas empresas, que son empresas, que su finalidad es el beneficio económico, no es el bienestar de la sociedad, no es la defensa de los derechos humanos, no es nada de todo eso, ¿no? Entonces eso choca con todo lo que hemos ido construyendo como sociedad, al menos con ciertos valores que llamamos democráticos, ¿no? Aunque sean muy imperfectos. Entonces realmente lo que tenemos es un problema político, desde mi punto de vista, que no queremos afrontar como problema político y entonces lo tratamos como un problema técnico. Y ahí abro el melonaco. Y Jaime no va a estar de acuerdo, ya lo sé. Venga. Bueno, a ver, creo que estamos como en las puertas de que todo va a cambiar y
no es que la inteligencia artificial vaya a ser artista, pero es probable que cree un artista para cada uno. O sea, estamos a las puertas de que... esto me podría meter más, pero lo lineal, lo que empieza y lo que acaba, las películas, esa película que hemos visto todos y a todos nos encanta, va a ser diferente para ti que para mí. Es muy probable que cada cual elija su propia aventura, porque la inteligencia artificial lo que hará será tomar tus datos y adaptarse al final que te gusta o no, según cuánto pagues, igual, no lo sé. O sea, pero no sé si me explico, a una especie como de consumo individual. Incluso que si la interfaz por la que tú veas la realidad, como la televisión, se va a adaptar a ti, tú probablemente le veas a Ana Rosa diciéndote que es de izquierdas, imagínate, o sea, puede pasar estas cosas, no lo sé, o sea, quiero decir, se adaptarán, entonces claro, tú no es que, en realidad todos vivimos en una realidad bastante creada, ¿no? O sea, en realidad hay mucha cosa creada, si empezamos a hablar, todo es una especie de superficie metafórica. Entonces, claro, la inteligencia artificial va a mediar ahí para que cada cual veamos nuestra realidad como nos antojemos. Bueno, no es nada distinto a lo que ocurre en realidad, siempre ha ocurrido. Quiero decir, somos, un amigo escritor comenta esto mismo, somos en un 80-85%, en un 90% ficción nosotros mismos desde el principio. O sea, incluso aunque intentemos objetivar las disciplinas con las cuales intentamos cercar el mundo, en realidad son ficciones, son relatos, son maneras de aproximación. Incluso los discursos más objetivos al final se descubren como también sesgados y también construidos de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese territorio de la ficción, que nos ocupa en un tanto por ciento muy elevado, otra capa más de ficción acerca de los deepfakes y todo este tipo de cuestiones, yo creo que viene a corroborar un poco el tema de que el humano vive en esa ficción, rodeado continuamente de esa ficción, creada, autogenerada o, sí, bien sea de la mano de una máquina o de tu colega, ¿no? O sea, no creo que haya diferencia. Esto viene a abundar más en ese sentido. Yo lo que creo en ese sentido también, y un poco respondiéndoos, tiene que ver, creo, con la sensación de que no existe ningún tipo de argumento o definición que sirva para situarnos de una manera más o menos estática frente o de la mano con estas cuestiones, ¿vale? Bien sea inteligencia, bien sea arte, sea lo que fuere, al final van a ser más bien polos que interactúan entre sí o que intraactúan, que se definen en función de esas interacciones que hacen, y seguramente aprenderemos a hacer, a gestionarnos, a ser humanos con todas nuestras dimensiones de la mano de las máquinas, por supuesto, o sea, y lo haremos de mil amores. Tendremos, por supuesto, también que saber toda la parte que María ha comentado de esa realidad física, ¿no? Insaciable de las máquinas en cuanto a consumidoras de energía y propositivas de modelos únicos, pero sabiéndolo, incluso al final trabajaremos con ellas, de la mano de ellas y con ellas, con la crítica consecuente, obligada, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, pero inevitablemente. No lo sé. Más cuestiones. Si no, yo plantearía una en el sentido de relacionar inteligencia artificial y arte, donde, bueno, pues tenemos una sociedad bastante, por ahora, individualista, consumista, etcétera, y el arte también, hasta ahora, o corregirme, tenía un sentido más individualista. El hecho de esta entrada a saco de la inteligencia artificial en donde intervengan ahí, ¿no? Es una reflexión que habrá tanta gente, al final, que incluso no se sepa distinguir de quién es la autoría, o que incluso puede ser o del mono que se sacó el selfie, o de la máquina, o del tal, ¿no? Aunque siempre la vamos a poner en un humano, eso lo trataremos en temas de derechos de autor la próxima semana, pero igual va a servir para darle ese perfil más colectivo a la propia actividad artística, en donde, pues en una sociedad que el capitalismo está haciendo aguas y hay que reconducirlo de alguna manera,
y tratar de ir a una sociedad integrada más desde el punto de vista colectivo. En el arte ya, tú por ejemplo que trabajas bastante con el tema de, pues utilizas, me imagino, programadores, el que crea el software, luego estás tú, luego está yo qué sé, no sé cuántos operadores puede haber ahí, ¿no? ¿Eso supone un cambio cualitativo o no? ¿No veis? Yo sí que veo más relación. O sea, la inteligencia artificial da mucho miedo, y yo creo que da mucho miedo en Occidente. Pero a nivel de sinocultura, es decir, lo que es la cultura china y, ¿cómo se llama? El Shanzai, todo el tema de las copias. Sí. Creo que hay otra manera de pensar, y son 1.400 millones. Entonces creo que la visión, o sea, la perspectiva que podemos tener desde Occidente y la perspectiva que pueden tener desde el ámbito cultural y lo que son los derechos de autor en China es totalmente diferente. Y yo creo que esto es una especie de ola, que ya lo dice también el Bill-Jung Chang y estos filósofos que en realidad vienen en Europa, pero vienen de la cultura china también. Bueno, todo esto está llegando de una manera silenciosa, pero muy, muy presente. Entonces, quiero decir, no sé si conocéis el tema del Shanzai, ahí de alguna manera la copia es positiva, siempre y cuando mejore lo presente, y se construye así. Entonces, igual aquí lo que tenemos es todavía una referencia o una herencia demasiado pesada a lo que son los derechos de autor y lo que es el arte. El arte es colectivo desde siempre. Los talleres del Renacimiento eran colectivos, o sea, la idea del genio individual tiene muy pocos siglos realmente dentro de la historia de la humanidad. El arte es fundamentalmente colectivo, y luego incluso en las prácticas contemporáneas el cine es un trabajo colectivo, el teatro es un trabajo colectivo. O sea, lo que pasa es que cuando decimos arte siempre tenemos tendencia a irnos a esa imagen del pintor delante de su lienzo, que es una visión muy pequeña de lo que es el arte, ¿no? Y luego, además, como decía antes, las prácticas artísticas tecnológicas son particularmente colectivas, porque incluso si tú trabajas con una herramienta, tú solo o tú sola como creadora, esa herramienta la ha hecho otra persona, muchas otras personas, ¿no? Entonces siempre trabajas, eso es así con cualquier cosa, siempre trabajas con un acervo cultural gigantesco, ¿no? O sea, nadie trabaja en soledad, tú trabajas con todo es la cultura es siempre colectiva, ¿no? Pero en las artes tecnológicas particularmente, no solo con la IA. Creo que es una constante en la historia de las artes mediales, lo que llamo las artes mediales por ponerle un nombre, que es limitado. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás, Libe. El Libe se nos ha ido. A ver qué tal te funciona la voz. ahí viene Libe. Libe. Gracias por la charla y por las referencias súper inspiradoras. Yo quería hacer una reflexión y de ahí plantear una pregunta. Ayer he visto un vídeo de TikTok que era una entrevista hace unos 10 años del Godfather de la inteligencia artificial, no recuerdo el nombre, y le preguntaban si nos convertiríamos en el segundo ser más inteligente del planeta. Hacía una reflexión sobre craquear el código, la vida en un momento de cambio planetario, la genética, la vida, hackeó el código de la vida para adaptarse. Y a partir de ahí surgió la evolución, que fue incontrolable. No se puede controlar la evolución. Se puede ver, bueno, se puede controlar, se puede mediatizar, pero en un momento dado no se pudo controlar desde ese momento de Big Bang. Él hablaba de que, claro, la inteligencia artificial al final son modelos de lenguaje con los que entrenamos redes neuronales, con los que la máquina, esa es la ciencia de aprender a interaccionar con la naturaleza y cada vez ir haciéndolo mejor. Yo planteo que si eso junto con la tecnología cuántica y la capacidad cada vez más increíblemente potente
de computación que tiene, llegará un momento que si, como ha dicho María Petecuca, no se regula, sí que es verdad que es posible que se vaya de madre. Entonces, esa pregunta es la que me gustaría un poco lanzar, que si no lo controlamos y dejamos el libre albedrío de las máquinas que se enseñan a sí mismas, porque ya no es una máquina torpe, sino muchas máquinas que piensan cuánticamente y que se están autoalimentando de manera orgánica, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, a mí me gustaría apuntar un poco algún comentario a esta reflexión-pregunta. Yo creo que hay, en ese sentido, existen como demasiadas incógnitas. Creo que se plantea una narración, un tema que puede resultar interesante, ¿vale? Incluso muy interesante, pero encierra como incógnitas o cuestiones que están borrosas. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos hablar de todo este tipo de cuestiones, de ese escenario, cuando a día de hoy la computación que existe no está habilitada para plantear ese tipo de cuestiones? No podría asumir este tipo de cuestiones, ni siquiera nada semejante al pensamiento a día de hoy, ¿vale? Estamos insistiendo en que estos modelos lo que hacen es simplemente generar modelos reduccionistas de un mundo mucho más amplio. El diálogo con ese mundo debería establecerse en otros términos, con otro paradigma, con otro modelo de computación que a día de hoy no existe. Cuando se habla de computación cuántica, estamos hablando de modelos de computación que todavía son muy especulativos, no están funcionando en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo que habría que tener mucho cuidado a la hora de plantear este tipo de cuestiones a futuro. Cuestiones a futuro son siempre complicadas cuando se trata de este tema, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a plantear la posibilidad a futuro. Podríamos. Yo creo que, el otro día creo que leía, no debemos hablar en estos tiempos, en tiempo futuro, acerca de lo tecnológico. Cualquier cosa que digamos, aventuremos a futuro acerca de lo tecnológico, no tiene como demasiado fundamento. Hablemos de lo que a día de hoy es posible hacer con lo que tenemos. Si vamos a futuro, la cosa se genera esa potencialidad del pensamiento, cosa que creo que no hace favor a la incisión, ¿no?, crítica de la cuestión. En cualquier caso, considero que es una cuestión muy interesante porque es una de las cuestiones que van aparejadas a pensar en estos términos. Yo quisiera hacer una contraargumentación, porque para mí, al contrario, los artistas y diseñadores tenemos la capacidad de imaginar futuros. Y cuando uno sueña o imagina futuros, incide en la dirección en la que se desarrolla una tecnología. Entonces, si mucha gente contraalimentamos futuros alternativos, creo que en masa podemos ejecutar una presión o una fuerza o un momento para desviar una cierta dirección que igual no nos interesa como sociedad, ¿no? Las tecnologías nacen en un entorno generalmente bélico militar, se alimentan con muchos millones, con mucho negocio, y por otro lado está la sociedad y la capacidad de las regulaciones, del pensamiento filosófico y crítico. Se oye. Puedes. Bueno, pues en resumidas cuentas, creo que el poder también del arte y del diseño y del pensamiento crítico filosófico reside en hacer una balanza a este Sí. Me han cortado porque... Sí, yo estoy de acuerdo contigo bastante, pero creo que la estructura actual social, económica y tecnológica no lo permite. Y por eso me gustaría simplemente clarificar lo que quiero decir con regulación, que es como una palabra que se suelta así. Lo que me refiero es a que las empresas que están dominando el mercado tecnológico tengan que rendir cuentas en la esfera pública. Porque si las tecnologías que
que producen, que comercializan, son transformadoras de sociedad a un nivel tan profundo, deberían poder someterse a un escrutinio público. Es decir, deberíamos poder decidir, si tiene un impacto político, deberían pasar por los mecanismos de control político. Eso es lo que quiero decir. Y tiene que ver sobre todo con abrir y hacer transparente su funcionamiento, que ahora está protegido por secreto industrial. Entonces, claro, se da esa paradoja de que está cerrado, es una caja negra en la que no puedes entrar porque es un producto comercial. Claro, pero es un producto comercial, pero es estructural a la sociedad, está conformando el devenir humano y colectivo, ¿no? Eso quiero decir con regulación. Y otra cosa que quería plantear es que, de todas formas, esta cuestión de hacia dónde evolucionarán, que efectivamente es una pregunta con la que nos encontraremos, sí, pero ¿no pensáis que hay una parte de burbuja en todo lo que está rodeando a la inteligencia artificial? Es decir, que hay mucho de, evidentemente, revolucionario, porque lo tienen, pero creo que hay algo también, yo creo que se dan todos los elementos de la burbuja, es decir, que se está hinchando por intereses comerciales, y eso es una hipótesis un poco más personal, y vuelvo a la cuestión ambiental que decía antes. Es que estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad, donde el futuro ya tenemos que elegir entre si queremos que sea malo o muy malo, o queremos que sea francamente hostil. O sea, nos enfrentamos, y en las próximas décadas. La comunidad científica es unánime, salvo 4 voces raras, pero es unánime. Ese es el verdadero desafío que tenemos por delante. Y da la sensación de que todo este ruido en torno a la inteligencia artificial es como una especie de cortina de humo para separarnos de donde verdaderamente tendríamos que estar prestando atención, que es a exigir que se reduzcan las emisiones de CO2, tomar políticas claras contra la desertificación, contra la deforestación, un montón de cosas. O sea, la Unión Europea ha rechazado la normativa para detener la deforestación del Amazonas, ¿no? Está ocurriendo delante de nuestros ojos la deforestación del Amazonas, y la deforestación del Amazonas no afecta al Amazonas, afecta al planeta, ¿vale? Porque es el mayor sumidero de CO2 del mundo. ¿Qué nos pasa, no? Y aquí vuelvo a esto de nuestra irracionalidad. Entonces, sí, la inteligencia artificial, técnicamente y desde un punto de vista aislado, en una caja blanca, tiene una potencialidad de transformación gigantesca, pero la verdad es que dentro de 10 años probablemente nuestras preocupaciones van a ser otras, ¿no? Muy bien. Nos quedan 3 minutillos. ¿Qué os ha parecido, Arpachi o Jaime? Un segundito, por aquello de la réplica, de la contrarréplica, estoy de acuerdo, ¿vale?, con ese planteamiento. Cuando me refiero a que con el actual modelo de computación no sería factible esa aventura a futuro, no es que esté negando la agencia del pensamiento artístico en torno a su capacidad transformadora, sino que efectivamente, y ligando con lo que tú dices, o sea, haría falta otro modelo global diferente para que esa insistencia, esa capacidad de cambio se produzca. No va a estar en manos, no va a ocurrir cuando las IAs están en manos de grandes plataformas que generan modelos, monopolios, pensamientos únicos en torno con ese modelo además de no sostenibilidad, porque efectivamente te vas a encontrar con que ese no es el territorio en donde habría que actuar con eficacia. Sería mucho más relativo a otro tipo de esquema, mucho más distribuido, más descentralizado, menos ambicioso en sus términos, que no sean el de paralizar algo que está creciendo como un soufflé extraordinario, que me parece que en ese sentido pues tienes razón. Jaime, ¿quieres comentar algo? No. Muy bien, oye, pues ha sido un placer, mila esker, por haber participado en la mesa. Recordarles únicamente que la semana que viene, el martes también, tenemos otra tertulia, en este caso con el tema de la regulación, y hay, como se pondrá de manifiesto, pues bueno, la Unión Europea es la que ha tirado por la regulación y por los aspectos éticos y la defensa de los valores, etcétera, pero luego es tan fuerte el impacto económico que tiene la industria y la tecnología en Estados Unidos y en China, que al final, pues bueno, siempre va por detrás, la regulación siempre va por detrás. Y el tema este del control social ya es difícil ahora, con la inteligencia artificial va a ser más difícil. En otros aspectos de la vida nos cuesta muchísimo organizarnos para hacer reivindicaciones que son muy potentes, y en esta yo soy pesimista en ese sentido, a no ser que haya alguna
soñar, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como se decía, y plantear futuros que luego probablemente se ayuda a que sean realidad. Entonces, bueno, dicho esto, la semana que viene están invitados a esta conferencia. Y luego el vídeo también, para las sugerencias y las cuestiones que han surgido, el vídeo está colgado en YouTube ya, ¿no? Creo. Y es accesible para todo el mundo, y si no también pues en la Secretaría de la... No creo por lo que hayáis dicho aquí. Estamos así, en los medios habéis salido con... Muy bien, pues milla esker a todos por haber asistido.